Jueves 5 de agosto. El gran conflicto en la intimidad. Como sabemos, al leer la historia, José sufre debido a su decisión basada en principios. José es encarcelado. Como propiedad de Potifar, José podría haber sido asesinado en el mismo acto, sin más preguntas. Potifar, obviamente, no le creyó a su esposa, pero tenía que proteger su reputación, tomando medidas. Y, aún así, a pesar de las horribles circunstancias, las Escrituras dicen que Jehová estaba con José. La vida en el planeta Tierra no es justa. El bien no siempre se recompensa y el mal no siempre se castiga de inmediato. Sin embargo, hay buenas noticias. José pudo hallar descanso, incluso en la cárcel, porque Dios estaba con él. En la cárcel podría haber reflexionado en la injusticia de su situación. Podría haber desistido o incluso haber renunciado a Dios. ¿Qué hace José mientras está en prisión? ¿Cómo se relaciona con quienes lo rodean? Génesis 39, 21 al 40, 22. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes,
y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. En prisión, José trabajaba con lo concreto, no con lo ideal. Hace contactos, ayuda a los demás, a pesar de que las relaciones en la cárcel distaban mucho de ser ideales. Y José no tiene reparos en pedir ayuda y volverse vulnerable. Pide ayuda al copero luego de interpretarle el sueño. ¿Cuál es la perspectiva general de las relaciones que presenta Pablo en Efesios 6, 1 al 13? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuestras relaciones son un reflejo en miniatura del gran conflicto entre Dios y Satanás que se viene librando a lo largo de los siglos. Por tanto, esto significa que no hay relaciones perfectas. Toda relación debe tener una dinámica de crecimiento, y Satanás tiene un interés personal en usar a su favor todas nuestras relaciones, especialmente las más cercanas a nosotros, para herir y frustrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Podemos estar agradecidos de que Él no nos deja pelear estas batallas en soledad. La palabra de Dios establece principios para nuestras relaciones. Su promesa de darnos sabiduría también se extiende a nuestras relaciones. Y así como estaba con José, promete estar con nosotros cuando nuestras relaciones resulten complejas. Reflexiona en la promesa de Dios de Santiago 1:5 y tómate un momento para orar pidiendo sabiduría para tus relaciones. ¿Cómo puedes mostrarte abierto a las impresiones del Espíritu Santo al relacionarte con estas personas? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La matutina en los lugares celestiales nos dice lo siguiente: las victorias no se ganan por ceremonias u ostentación, sino por la sencilla obediencia al General Supremo, al Señor Dios de los cielos. Quien confía en esta guía nunca conocerá la derrota. La obediencia a Dios es libertad de la servidumbre del pecado. En los lugares celestiales, página 261. Fin de la cita.
Comentario de la lección del día jueves, 5 de agosto. El gran conflicto en la intimidad. No hay nada escondido que no haya de ser manifestado. En el cielo, Satanás acusó a Dios de injusto y cruel. Dios no se defendió acabando con la vida de Satanás y sus ángeles. Les dio tiempo de sobra en el cielo para que se arrepintieran, pero ese tiempo fue usado para seguir hablando mal del Creador y sembrando dudas de su carácter. Es impresionante la paciencia, la mansedumbre y el amor de Dios. Teniendo tanto poder, decidió guardar silencio y dar tiempo a que la rebelión manifestara en toda su plenitud su verdadero rostro. Cuando expulsó al enemigo del cielo, lo hizo con mucho dolor. El universo entero quedó con una pregunta: ¿tendría Satanás razón? El hecho de que Dios no nos impusiera la razón de su inocencia por la fuerza habla de manera muy elocuente acerca de su sabiduría y su amor. La maldad siempre hace injusticias y luego busca otro culpable. Generalmente culpa a la bondad. Los malos hacen lo malo, pero culpan a los inocentes, culpan a los buenos. Sin embargo, el tiempo siempre se encarga de sacar a la luz la verdad. La oscuridad nunca prevalece, porque la luz disipa las tinieblas. En la cruz, todo el universo vio al Todopoderoso bajar a las profundidades de la tierra para mostrar las alturas del amor divino. Satanás fue expuesto, sus mentiras quedaron evidenciadas y su maldad fue vista en todo su esplendor. José fue acusado de abusador, de mentiroso, de injusto, de deshonesto, de desleal, y no se defendió. Guardó silencio. Era solo un esclavo. La sociedad egipcia no vería con buenos ojos el hecho de dar la razón a un esclavo hebreo para denigrar a una dama de primer nivel de aquel reino. Una vez más, las circunstancias eran más grandes que José, pero jamás más grandes que su Dios y su fe. Humanamente, José había perdido todo otra vez, y esta vez era más grave. Era acusado de atacar a una mujer de gran influencia. Nosotros sabemos el final de la historia. Sabemos que todo esto valió la pena. Pero José no sabía a ciencia cierta en qué terminaría todo. Eso hace que su fe sea absolutamente admirable y hermosa. Prefería morir, perder, ser objeto de burla y de desprecio, que deshonrar a Dios. Así de grande era el concepto que tenía de Dios, que lo ponía siempre por encima de sus conveniencias y de su comodidad. Solo un hombre y una mujer de Dios con una fe y humildad tan grandes pueden ser comisionados para conocer las alturas del glorioso triunfo que aguarda a los que aman a Dios y obedecen sus mandamientos. El que se humilla hasta lo sumo por amor a Dios es exaltado hasta lo sumo con el amor de Dios. Potifar no le creyó a su esposa. Lo sabemos porque de haberle creído, le hubiera quitado la vida a José. Como esclavo le pertenecía a Potifar, y este delito del cual se le acusaba era un delito muy grave. Pero al perdonarle la vida, la historia bíblica nos muestra una gran verdad. Aunque tú no te defiendas, Dios siempre te va a defender. Dios siempre va a guardar tu vida, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tú solo confía en el Señor y haz el bien, que seguramente por hacer el bien te van a perseguir muchos y te van a odiar muchos, y al principio te van a hacer sufrir muchos, pero finalmente si perseveras y confías en el Señor, verás la gloria de Dios como la vio José. Aunque Potifar no le creyó a su esposa, para guardar las apariencias y calmar la ira de una mujer mala e insatisfecha, metió a José a la cárcel. Y ojo, que Dios volvió a hacer florecer a José en aquella situación.
Las circunstancias siempre querían acabar con José, pero como se amparaba en Dios, esas circunstancias se convertían en escalones que lo acercaban cada vez más a un final maravilloso, un final glorioso. En la cárcel llegó a ser el amo de llaves, el mayordomo. ¡Wow! Y es que, hermanos, nadie puede esconder o derrotar la luz de Dios en sus hijos. Alabado sea el Rey. Todos los planes que Satanás ideó para derrotar a Dios, lo que hicieron fue hacer más notoria la justicia divina. Y todos los planes que la esposa de Potifar tuvo para vengarse de José, lo que hicieron fue hacerlo más fuerte y ponerlo en el lugar exacto en donde la providencia lo quería. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Efesios capítulo 6, versos 12 al 13 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Gozaremos placeres momentáneos despojándonos de la fe y de la obediencia? ¿O elegiremos ponernos de parte de Dios, amarlo, guardar sus mandamientos, aunque por ello nos toque ser perseguidos, odiados y hasta morir? La historia de José nos muestra que vale mucho la pena sufrir aquí para reinar allá con el Señor. Todos los que se burlaron y lo acusaron ganaron un triunfo momentáneo de unos 3 años aproximadamente. Esos años que estuvo en la cárcel, ellos pensaron que lo habían sepultado, que la injusticia había prevalecido, que jugar sucio siempre paga, que José perdió y que ellos ganaron. ¡Ay, ay, ay! Pero no imaginaban lo que vendría después, porque la oscuridad siempre da paso a la luz, porque el mal siempre será vencido por el bien, porque el amor, aunque sufra y llore, al final se sobrepone y alcanza sus metas más altas. José ascendió, llegó a ser el hombre más importante de Egipto y del mundo de aquel entonces. ¿Y sabes qué? Todos los malos pudieron verlo, aquellos que lo habían visto caer y se habían gozado en su injusto fracaso, tuvieron que oír este mandato: doblen su rodilla ante José. El espíritu de profecía nos dice: hay muchos que no comprenden el conflicto que se lleva a cabo entre Cristo y Satanás por las almas de los hombres. No advierten que si quieren permanecer bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel, deben estar dispuestos a participar de sus conflictos y sostener una guerra resuelta contra los poderes de las tinieblas. La obtención de la vida eterna siempre implicará una lucha, un conflicto. Debemos ser hallados peleando continuamente la batalla de la fe. Somos soldados de Cristo y aquellos que se alistan en su ejército deben esperar hacer una obra difícil, la cual exigirá sus energías hasta lo sumo. Debemos comprender que la vida de un soldado es de lucha agresiva, de perseverancia y paciencia. Por causa de Cristo, hemos de soportar pruebas. Matutina en los lugares celestiales. Capítulo del lunes 9 de septiembre. Armados para el conflicto. Fin de la cita.